Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, a mi casa, a la que sois todos invitados y sobre todo para hablar de algo que a mí me gusta y que creo que comparto con mucha gente. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el baloncesto y a partir de hoy te va a gustar mucho más, pero sobre todo mucho más el 3x3. Porque hoy traigo a una persona que aparte de ser entrenador, fomenta mucho este sistema del 3x3 y participa y crea una competición de 3x3 en la zona norte de Madrid. Vamos a dar la bienvenida a Moisés Martínez Davison, que es entrenador de baloncesto y que es un amigo de amigos y ha venido aquí para contarnos un poquito sobre su experiencia. Muy buenas, Muy Moisés. buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Ya a través de este amigo común que tenemos, ya me propuso la posibilidad y aquí estamos, con muchas ganas de hablar de 3x3. Que ese amigo en común que tenemos fue invitado aquí en este canal, fue de mis primeros invitados, fue Fermín, y hemos estado buscando en el archivo a ver si había alguna foto de Moisés comprometedora, pero no hemos visto nada. Pero hemos rescatado esta foto de hace unos añitos en Moraleja del Medio, en uno de los torneos que vino a participar junto con tu hijo, me dice Fermín. Sí, el que lleva el número 34 es mi hijo mayor, Ethan. Así que, bueno, Moisés, vamos a entrar en materia de baloncesto. Lo primero de todo, ¿Michael Jordan o LeBron James? Eso no hay discusión. Ese que tienes ahí en el centro es absolutamente absolutamente el Mesías negro. Ya me lo habían dicho que tú con LeBron James no eres muy simpatizante. No, tengo un ideario muy alto sobre el trabajo, la constancia y la lucha. Y el trabajo y la constancia, LeBron evidentemente es una muestra clara de ello, pero el ejemplo y lo demás no cuadra conmigo, independientemente de que es absolutamente un ser sideral en el baloncesto. O sea, y lo que está haciendo y sigue haciendo es algo espectacular, increíble, y que creo que no vamos a volver a ver a nivel estadístico y de longevidad. Pero para mí el baloncesto es más que eso, o sea, es otra cosa. Bueno, Moisés, cuéntanos tú, preséntate tú y cuéntanos qué es lo que haces, a qué te dedicas, Eh, no sé cuánto tiempo tienes. lo que necesites. Bueno, yo descubrí el baloncesto como jugador hace muchísimos años en Galapagar. Yo vivo en Colmenarejo, que es un pueblo que está al lado de Galapagar, ¿no? Y lo descubrí a través de el antiguo director del Polideportivo, Marcelo Escudero, que es el nombre que lleva el Polideportivo actualmente y que, al contrario, en otras ocasiones él sigue vivo. No le han nombrado al Polideportivo una vez que él ha fallecido, es decir, lo cual está muy bien. Él me enseñó los valores del baloncesto, lo que es el trabajo, la constancia y ser una persona. Yo me considero una persona honesta y directa en lo que hago y en cómo lo hago. Y a través de Marcelo, que fue mi mentor inicial, empecé a descubrir el baloncesto. Repito, primero como jugador
Nunca he sido nada especial jugando, en absoluto, pero muy dedicado, muy constante, y lo he trasladado luego al mundo del entrenador. Es decir, empecé entrenando en Galapagar, sustituyendo precisamente a Marcelo en una de sus, por desgracia, múltiples bajas por distintos motivos. Y empecé entrenando a mis propios compañeros en categoría cadete. Y a partir de ahí no lo he dejado, porque hubo un año, no hace muchos años, en los cuales tuve un año sabático a medias y solo llevé un equipo de escuela. Y eso fue un poco mi medio parón, pero desde los 15 años hasta ahora que voy a cumplir 52 no he parado. Vamos a recordar una cosa que has dicho tú muy importante, que luego más ampliaremos. Equipo de escuela, ¿vale? Matizando mucho sobre lo de escuela. Uh-huh. Mi experiencia inicial, es decir, al final sabes que entrenar federación o entrenar en equipos de más nivel viene generalmente después de haber entrenado escuela. A lo mejor a excepción de Malkovich, que jamás entrenó en la base, directamente entrenó en élite. Yo empecé y lo que más he entrenado ha sido niños y niñas desde los 5 años, 5 o 6 años. Reconozco que no es lo que más me apasionó en un principio, en el sentido de que cuando descubres categorías más mayores, el baloncesto es diferente, es otro tipo de baloncesto, ¿no? Pero con los niños tienes otra manera de funcionar, de trabajar, de crearles ilusión, independientemente de, por supuesto, intentar enseñarles lo mejor posible, ¿no? O encauzarles en sus capacidades. Porque muchas veces creemos que los entrenadores somos los que creamos los jugadores. No. Los jugadores tienen unas capacidades, tienen unas habilidades que tú vas cincelando, digamos, ¿no? Y nos tenemos que dar la importancia justita. La ilusión que podemos transmitir, el trabajo, sobre todo, que yo creo que en esto, bueno, creo no, estoy convencido, Juan Fermín y yo tenemos una coincidencia, y es en la honestidad del trabajo, en ser constantes y en querer hacer lo que quieres hacer con pasión, ¿no? Y la escuela, que fueron mis inicios, ahora mismo es parte primordial y esencial en el club que creamos otros 4 socios y yo, pues va a hacer 5 años este año. Que hablando de Fermín, él siempre dice, que imagino que estarás de acuerdo, que los buenos entrenadores, los grandes entrenadores, o sea, que, a ver, empiezo otra vez, que en los equipos, en las escuelas, cuanto mejor es el entrenador, debería estar con niños más pequeños. Sí, eso, nos tenemos que ir a la escuela rusa y yugoslava. Eso es lo que han hecho siempre. ¿Y cuáles son los mejores jugadores del mundo? Y han sido siempre y lo serán siempre, mientras otros factores no intervengan, ¿no? Es decir, donde tienes el entrenador con más experiencia, más conocimientos, es donde tienes que tener en los inicios de la enseñanza. Porque al final, no sé, yo creo que dirigir un partido de jugadores formados no es tanto conocimiento, a ver, entenderme, ¿eh? No es tanto conocimiento de baloncesto como gestión de grupo, ¿no? Conocimiento hay que tenerlo, eso es indudable, pero el trabajo previo que se ha hecho con esos jugadores, desde la base, desde que son pequeñitos, es lo que lleva a que luego tú puedas gestionar esas habilidades, esas cualidades y esas capacidades para poder jugar, competir, llegar a lo máximo posible, pero el trabajo previo tienes que tener a alguien con experiencia y conocimientos que enseñe lo mejor posible y que cincele esas capacidades, ¿no? Y esas habilidades. Que esto,
principalmente es un problema de inversión que siempre se tiene la idea de que para entrenar niños, pues el chavalito que acaba de salir o que le acaban de dar el título o el chavalito que sabe jugar, pues que entrene a los niños. Y el entrenador bueno que entrene al equipo mayor. Aquí ya nos metemos en terrenos farragosos. Es decir, los clubs o las escuelas generalmente, no siempre, pero generalmente lo gestionan gente que es ignorante del mundo del deporte, que no son profesionales de esto. Entonces, hay que vender un producto y ese producto para venderlo se vende primero por arriba, no se vende por Ya. abajo. Y en cierto sentido puede tener hasta lógica, ¿no? Porque si lo piensas fríamente, los niños van a ir a ver a quien idolatran, ¿no? Es decir, si Michael Jordan, ¿cuántos niños empezaron a jugar baloncesto gracias a que Michael Jordan hizo lo que hizo, saltaba como saltaba, tiraba como tiraba? Pues igual que Kobe, LeBron, Pau Gasol, Laia Palau, es decir, todas estas referencias del baloncesto son los que llaman la atención. ¿Y ellos dónde están? Claro. Arriba. Son los que se ven en la tele, son los que ganan campeonatos del mundo, títulos de la NBA, Euroligas. Tú a un niño, para convencerle, tiene que tener una referencia. Entonces, lo fácil, entre comillas, es poner al chavalín que te va a costar 2 duros, que esa es una historia que, pues eso, Que es otro melón importante. es importante. Entonces, por cultura también es diferente, es decir, la cultura del norte de Europa, de Rusia y demás, son culturas diferentes a la latina. Entonces, su forma de trabajar es diferente. Ni mejor ni peor, es decir, podemos decir que la cultura española en los últimos 22 años ha demostrado ser top mundial, ¿no? Por los éxitos conseguidos. Pero es verdad que nos cuesta mucho sacar jugadores con la frecuencia con la que sacan en países bálticos. Vamos a intentar diferenciar en dos partes. Una, nos centramos un poquito más en lo que es baloncesto, pues como entrenador, y otra nos vamos a centrar más, será un bloque más grande sobre el 3x3, porque tú organizas una competición de 3x3 allí en tu zona. Sí, a ver, el 3x3 se diferencia del 5x5 en varias cosas. El formato y la estructura de competición se llaman diferente, aunque al final es muy similar, pero no son la competición que nosotros hemos creado este año, que es la primera vez que se hace en la Comunidad de Madrid, es una liga de 3x3. La competición de liga como tal no existe en FIBA 3x3, ¿vale? Son torneos individuales que luego terminan en lo que se llama un máster final. Y entonces esos torneos individuales, en lugar de llamarse liga, se llama circuito, ¿vale? Entonces, los circuitos son, como te digo, son torneos individuales que te clasifican de cara a ese máster final. Entonces, el máster final es un playoff, ¿no? Es una cosa, es circuito en lugar de liga. Lo que pasa es que a nivel de la plataforma FIBA tú no puedes crear una liga como tal, ¿no? Entonces, bueno, creamos la liga después de haber creado ya un par de circuitos durante invierno y durante verano, que también es la primera vez que se hace un circuito en la Comunidad de Madrid, que hemos creado nosotros, y que además lo hacemos no solamente en la Comunidad de Madrid, sino también tenemos torneos en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Y bueno, la verdad es que nos está costando mucho trabajo porque es un deporte muy nuevo. Es verdad que este verano, con la consecución de la plata en el femenino, se le ha dado más visibilidad y ya va habiendo más gente que sabe que existe el formato, pero FIBA 3x3 o jugar 3x3 siempre se ha relacionado con el verano y torneos un poco de locales, de fiestas
y demás, ¿no? Entonces, las reglas del formato tienen una cualidad muy grande, tienen una ventaja sobre muchas otras modalidades, que es que te hace jugar a un ritmo muy alto en un periodo muy corto de tiempo. Y independientemente del nivel, se disfruta, se juega, tú puedes jugar contra equipos de mayor nivel, pero si no saben las normas del formato, durante un ratito les compites. Luego, evidentemente, la calidad individual de los jugadores, dependiendo del nivel, se nota, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que me decías de la competición como tal la hemos llamado liga, pero la realizamos un viernes al mes como torneos individuales, aunque hemos creado una puntuación de cara a una clasificación final de liga, ¿no? Para que todo el mundo tenga sus puntos, su clasificación general, y luego jugaremos un torneo final, es decir, un playoff, en el mes de marzo. Hemos empezado en octubre y terminaremos en marzo, lo que es la liga. Y el circuito de invierno lo hemos empezado en octubre y terminaremos con el máster final el 1 de mayo. Que todo esto que estáis haciendo es totalmente vuestro. O sea, o quiero decir, ¿hay federación por medio o es totalmente organizado y movido por vosotros? Desafortunadamente, es muy difícil poder tener cualquier tipo de relación federativa, porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En las competiciones, nosotros somos libres de poner árbitros o no, según la normativa de FIBA, porque hasta cierta categoría de competiciones no estás obligado a tenerlos. Yo, evidentemente, en todas las competiciones tengo árbitros. O sea, yo no, si no, estaríamos jugando el formato de toda la vida, ¿no? El de, bueno, cada uno se pita las faltas y eso es una batalla campal, ¿no? Entonces, a lo que voy con el tema de federación todavía, yo tengo la esperanza de que más pronto que tarde, aunque ya van 2 años tarde, a mi entender, sacarán una competición, no sé de qué tipo, lo suyo es que, siendo una federación, empiecen por los niños. Ellos tienen el control del tema arbitral. Entonces, si yo quiero unos árbitros para mi competición, ¿vale?, evidentemente tengo que pagar a la federación las tasas, cuotas que ellos me exigen, ¿no? ¿Qué pasa? Siendo tan nuevo la modalidad y siendo tan desconocida, las tarifas que nos quieren pedir son inasumibles. Inasumibles, o sea, pero no voy a poner cifras, pero completamente inasumibles. Entonces, nosotros hemos creado junto a Miguel Ángel Pérez Niz, que es un ex árbitro internacional tanto de 5x5 como de 3x3, fue uno de los primeros internacionales de 3x3 en España. Tenemos un curso online en el cual formamos a aquellos árbitros que quieren formarse en 3x3 y les utilizamos para nuestro circuito, en nuestra liga, etc. Y nosotros intentamos formar a aquellos árbitros a través de Mitchell, lógicamente. Yo no formo a los árbitros. Y bueno, no tenemos ese apoyo a día de hoy. Yo creo que en su momento, si nos sentamos e intentamos llegar a algún tipo de acuerdo, a mí me encantaría tener árbitros de la federación. Una cosa está clara: son árbitros titulados, formados y que se saben el reglamento del baloncesto, ¿vale? Y de hecho en la Federación de Madrid hay un grupo de árbitros que se están especializando en 3x3, lo cual es perfecto, porque entonces yo no tengo que explicarle a un árbitro Las qué es diferencias. limpiar, que el reloj de posesión son 12 segundos, que hay que hacer check ball después de cada falta. Es decir, temas que tienen que ver con el reglamento de 3x3, a esos árbitros no les tengo que explicar. Y, por supuesto, en cuanto al criterio de arbitraje, tampoco, porque son los profesionales que saben de esto. ¿Qué ocurre? Como no hay competiciones en las cuales participan, no tienen ese rodaje, ¿no?
Entonces falta ese rodaje. Para que exista ese rodaje, cada vez van teniendo más torneos, van haciendo cada vez más intervenciones. De hecho, existe una liga nacional desde hace 3 años, que también es de estructura privada, ¿vale? Que este año tiene árbitros de distintas federaciones a través de la Federación Española, lo cual es un avance enorme, tanto para esos árbitros que luego van a arbitrar torneos, por ejemplo, el antiguo Herbalife, ¿vale? Esos árbitros durante el año no tienen Otra cosa que hacer. práctica. Claro. Entonces, o se van al extranjero a arbitrar, que creo que ninguno lo hace, o no pueden tener prácticas activas en competición. Pues igual que en 5x5, al final del día es una historia tú cuando empiezas la temporada, en las escuelas no, evidentemente, pero en federaciones, en torneos de federación, tú tienes tu pretemporada, en el cual empiezas a entrenar con tu equipo en el mes de agosto o principio de septiembre y empieza la competición final de septiembre, principio de octubre, ¿vale? Y tienes tus partidos amistosos. Los árbitros de esas competiciones de 5x5, igual. Es decir, para ellos empezar la temporada lo más rodados posibles, porque aquí no entro en conocimiento del arbitraje, del reglamento, en absoluto, para nada, en absoluto. Pero todo el mundo necesita su rodaje cuando está de vacaciones y vuelve y necesita volver a coger el ritmo, ¿no? En 3x3 pasa exactamente lo mismo, igual que en cualquier modalidad deportiva. Entonces, yo estoy convencido que llegará un momento en el que podremos trabajar juntos y yo encantado de ello. Y pasa lo mismo con los oficiales de mesa. Los oficiales de mesa los formo yo. De hecho, cuando empecé a funcionar con el tema del 3x3, coincidió que ese año yo tenía el único equipo que he tenido federado en el club actual que creamos estos socios y yo, que fue, bueno, unas circunstancias que tuvimos que crear este equipo, ¿no? Categoría junior. Todos esos jugadores durante ese año entrenaron 3x3 como parte de su entrenamiento de 5x5 y aprendieron a realizar actas de 3x3. Bueno, pues tengo a 2 exjugadores míos que son los oficiales de mesa de mi liga de 3x3 y van a los torneos que organizo de los circuitos, incluso gente que organiza torneos para mi circuito tira a veces de mis árbitros y de mis oficiales de mesa para sus torneos. Es decir, gente que está formada. Lo ideal sería tener a lo más profesional posible. Pero como te digo, económicamente a día de hoy es inviable. Entonces tenemos que tirar por nuestra cuenta y cada vez vamos mejor, lo hacemos mejor. Nuestros árbitros y oficiales de mesa, de hecho los oficiales de mesa, específicamente estos 2 chicos que te digo, tengo 7, pero estos 2 específicamente, el año pasado la Liga Nacional vino al Escorial, igual que curiosamente este fin de semana vuelven al Escorial, y les hacía falta oficiales de mesa y estuvieron todo el fin de semana con ellos. Entonces, tienen su formación y conocen el reglamento, saben cómo hacer un acta, que de hecho el acta de 3x3 es más simple que el de 5x5. Tiene sus matices, como todo, pero bueno, al final, pues si estamos nosotros formando a estas personas y pueden colaborar en una competición tan importante, porque es ahora mismo es la competición más importante a nivel nacional, porque es la única liga nacional que recorre toda la península, pues estamos haciendo algo bien. Pero como bien decías, federación, por el momento, nada. Pues me surge ahora la pregunta, claro, si el 3x3 en cuanto a competición nacional está casi tan limitado que no hay... ¿De dónde salen los jugadores de la selección? Mira, o sea, Ostras, parece una ahí, tontería, pero claro, ya no en las Olimpiadas, sino de años antes, cuando lo poco que sale a lo mejor Eurosport o Teledeporte alguna vez, algo así raro que sale algún torneo nivel, pues ya a nivel Europa o Olimpiadas, dices, claro, si es que nunca he oído hablar
de una liga de 3x3 profesional, ¿de dónde sale todos estos jugadores? Em, hmm. A ver, el tema de selecciones nacionales y la selección de jugadores es muy complicada. Es decir, el formato de FIBA para clasificación internacional, no sé si sabes, en el formato de FIBA cada uno tiene sus puntos como en un ranking como en pádel. Sí, ¿Vale? Tú cada vez que compites en un torneo, dependiendo de la posición en la que quedes, tienes un número de puntos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el jugador nacional que más puntos tiene, pero además de calle, es Carlos Martínez. ¿Vale? Además, Carlos Martínez juega durante todo el año, es de los pocos jugadores profesionales que se dedican exclusivamente al 3x3 y viaja por todo el mundo. Está con un equipo ahora, ahí no me acuerdo, asiático, ahora mismo no me acuerdo del equipo. Y Carlos Martínez ha jugado con la selección estas últimas competiciones y de hecho es de los pocos que se mantienen un poco desde el inicio, porque Nacho Martín también fue de los primeros jugadores que estuvo en selección masculina 3x3, pero luego hay jugadores que no han jugado nunca 3x3 hasta que les convocan, ¿vale? Porque no existe esa competición a nivel nacional federada, es decir, la pues lo Federación que... Española no ha creado una competición. Tiene una competición en verano, como te digo, que es el antiguo Herbalife, ahora es Mediterránea o Transmediterránea, algo, está patrocinado por una empresa eh, Sí, sí, me de... suena no sé cuál es el nuevo patrocinador, no sé cuál es. No me acuerdo del nombre ahora mismo. Entonces, ocurre, además hay una problemática con el tema de entrenar en 3x3, porque no existe la figura del entrenador. La figura que existe es la del preparador, no la del entrenador. ¿Por qué? Porque la normativa dice que durante el partido, ni siquiera en tiempo muerto, durante el partido, todo el partido, los 10 minutos a reloj parado del partido, no pueden estar dirigidos por un entrenador, sino que es autogestión de los jugadores. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa premisa, no existe un título de entrenador de baloncesto de 3x3. Existe una habilitación, que te la puedes sacar en la página de FIBA, ¿vale? Que te da una formación, pero no te habilita como entrenador de FIBA 3x3 porque no existe la figura de entrenador de FIBA 3x3 porque el reglamento no permite que se dirija. ¿Vale? Entonces, partiendo de esa base, tenemos una dificultad. Y es que yo para seleccionar jugadores tengo que tener conocimiento de una competición que no Claro, existe, ¿vale? A nivel nacional me refiero, ¿eh? Que no existe a nivel nacional y en el cual yo como entrenador solo tengo una función entrenando, con lo cual, ¿cuántos entrenadores se dedican exclusivamente a 3x3? Prácticamente ninguno, por no decirte ninguno. Entonces, es complicado. España, con el nivel que tiene de jugadores y entrenadores, ¿vale? O preparadores, como son denominados en FIBA 3x3, con el nivel que hay, si se pusieran los medios, seríamos top mundial. Lo que han conseguido las chicas este verano, que es algo alucinante, porque conseguir una plata olímpica en los segundos Juegos Olímpicos y la primera vez que se clasifica España para unos Juegos Olímpicos, porque en los anteriores Juegos se quedaron fuera de esas cosas maravillosas que tiene el 3x3 que nos afectaron mucho en ese momento, que es que como te relajes lo más mínimo, da sí, igual la ventaja que lleves, te la lían. Y perdimos contra Japón en el clasificatorio y nos quedamos fuera por, pues eso, por 4 minutos y medio de despropósitos en cuanto a no rematar. ¿Vale? 3x3 tiene una cualidad muy buena, que es que si tú vas a rematar, las posibilidades de que te vaya bien son muy altas. En el momento que bajas el pistón un poquito, te uf, come por las patas. Entonces, a nivel de selección, tenemos jugadores con muchísimo nivel que pueden jugar 3x3, pero no entrenan 3x3
y generalmente no están dirigidos por entrenadores de 3x3. Suelen tener en las plantillas de la selección, suelen tener a exjugadores de 3x3, ¿vale? Porque, como te digo, es tan nuevo Claro. que al final, es decir, también es complicado. Y ahí voy a lo mismo que lo de los árbitros antes. Es decir, no es porque un entrenador de baloncesto no valga para entrenar a un equipo de 3x3. No tiene el conocimiento, la experiencia del 3x3. Conocimiento de baloncesto, al final es baloncesto. Al final es baloncesto. Y el 3x3 son 3 jugadores jugando a baloncesto en media pista. Y eso cuántas veces lo hemos hecho entrenando a cualquier equipo. Sí. Además Infinidad de que veces. es el baloncesto puro de la calle que se ha jugado siempre y que nace de ahí. Nace que bebe del baloncesto de calle más que nada. Sí, de hecho el eslogan de FIBA es de la calle al pabellón, creo que es o algo así. Sí, sí. Se basa en eso, con sus muchos matices, también te digo. Es decir, el 3x3 por el reglamento, por el formato de juego, si quieres explico un poquito en Sí, qué ahora entramos consiste. un poquito más en Ujú. diferencias y detallamos un poquito. Entonces, tiene, ya te digo, sus matices, pero al final es baloncesto. Sí. Entonces, mm, pero claro, la figura, ya te digo, la figura del entrenador, entonces no hay demasiado seguimiento, los entrenadores no terminan de ver por dónde cogerlo. Pero es preparar el partido y que los jugadores se administren. Mm. También es verdad que me han dicho, me han comentado ya de personas diferentes y además que compiten a nivel muy alto, que en élite, en la grada, sí se dirige. Hay Sí alguien se dando dirige. gritos. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, tienen que demostrar que está dirigiendo, Claro. ¿sabes? Es decir, no estás como en la Sí, banda, colócate aquí, haz el bloqueo, sal por aquí, en lugar de pasar el primero, pasa el segundo. No, hay un tío en la grada que saben que es el entrenador y que dice pero cosas. truquitos. Sí, a ver, yo creo que más tarde o más temprano, al menos en ciertas competiciones, entrará la figura del entrenador, porque creo que, es mi opinión, no tiene por qué ser verdad. Tuvimos nosotros una conversación hace no mucho en un podcast de 3x3 que tenemos y planteamos que esa posibilidad que más tarde o más temprano saldrá. Algún jugador que juega a la Liga Nacional me decía que no, que, que él cree que esa va a ser inamovible. Pero bueno, no lo sé. España debería ser top mundial y ahí necesitamos tener apoyos. Yo la primera vez que escuché eso, que el 3x3 iba a ser olímpico, yo pensé, anda, mira, joder, pues igual que Rafa Nadal compite en individual y compite en doble, joder, pues en el 3x3 a las Olimpiadas vamos con Gasol, con Rudy y dos más, va, y arrasamos. Y Sí, que no, no es no, tan no, fácil. no. A ver, primero está lo que te decía antes de la relación con el verano, ¿vale? Es complicado quitar eso de la psique. Y luego es un deporte en el que hay un contacto constante. Entonces, no a todos los jugadores 5x5 Les les gusta gusta ese tipo de pegarse. contacto. Sí, no es tanto pegarse, es decir, yo creo que hay una concepción un poco errónea que yo tuve también al principio, hasta que, lógicamente, hablando con gente que sabe del tema cuando yo empezaba y todo esto, entre ellos Michel, Miguel Ángel Pérez Niz, dice, no, o sea, en absoluto, o sea, se permite más contacto, hay una especie de mayor continuidad, Sí. ¿no? Es decir, eh, por hacer un símil, algo parecido a la continuidad del fútbol. ¿Sabes? Si hay una falta, pero siguen teniendo posesión del balón, pues sigue, ¿no? Dependiendo de la falta, evidentemente. No es exactamente así, pero es similar. Entonces, como te digo, no todos los jugadores, pues tengo alguna referencia de algún jugador seleccionado en alguna categoría y fue, entrenó, probó y dijo que no. Claro, a ver, Que que no. te quitas, o como yo lo veo, te quitas dos jugadores, te quitas más posibilidades de pase, tienes que jugar más cerca de tus compañeros, hay más bloqueo, hay más continuación, hay más cambios entre las defensas.
y es más fácil, a ver, es más fácil ir a defender, soltar más la mano, hacer más el bloqueo, ponerte en medio. Es a lo que me refiero con el pegarse. Sí, sí, hay mucho más contacto, mucho más contacto, hay mucho más espacio. Eh, una de las cosas que me apasiona del 3x3 es que tienes que cambiar el chip y tienes que pasar de ataque a defensa en un instante. No puedes... Tú sabes que en Sí, 5x5 te dejas llevar. sí, sí, hay que ir de un lado al otro de la pista, pero aquí no hay... No, aquí que no. Vamos, Aquí vamos a como entrar te ya relajes un poco. en materia de diferencias. Ahora que estás aquí hablándolo ya directamente, pues vamos a hablar de las Ujú, principales diferencias que hay entre el 5x5 y el 3x3. Hemos hablado, lo primero, se juega solo en media pista. ujú, El tiempo son una única parte de 10 minutos. ujú. A reloj parado, es decir, hay competiciones en los que a efectos de duración de la propia competición lo hacen a 12 o 15 minutos a reloj corrido. ¿Vale? Eso luego tiene unos matices, pero lo que es la competición oficial, ¿vale? Por ejemplo, lo que hacemos nosotros en liga o hacemos en circuito, de los mayores, porque en circuito de niños sí lo metemos a reloj corrido. Porque en circuito de mayores, tú los 10 minutos a reloj parado, tú calcula que 10 minutos a reloj parado Sí, son sí, entre 11 y 22 minutos máximo, ¿vale? Por partido. Entonces los partidos los programamos a 20 minutos cada uno. Porque, oye, si hay una prórroga, sí que ahora hablaré de la diferencia, o sea, en qué consiste la prórroga. La duración de los partidos, como te digo, son entre 11 y 22 minutos. El partido que más duración he visto jamás fue uno este verano, que creo que fue, no sé si fue en el preolímpico o en los Juegos Olímpicos. Duró 29 minutos. hubo Había por lo menos faltas. dos prórrogas, por lo menos. No, es que no funciona así. No, 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 no es por eso. Es porque dentro de la normativa de las faltas son de equipo, no son individuales. Entonces, hasta la sexta falta, si no es falta de tiro, no hay tiros. Séptima, octava y novena son 2 tiros, que 2 tiros, estamos hablando de que las canastas dentro de la línea Valen de uno. 6,75 valen 1 y fuera valen 2, con lo cual tener 2 tiros libres es muy importante. Y a partir de la décima en adelante son 2 tiros y posesión. Entonces, claro, en ese partido en el que hubo tantísimas faltas, estuvieron tirando tiros libres, claro, y se para el tiempo, Claro. lógicamente, los tiros libres. Y el partido fue, ese sí que fue una batalla campal. Eso fue una pasada de partido. Pero en lo normal, lo que te digo, suelen durar entre 12, si hay mucha diferencia, 10, 11, 12, hasta los 21, 22 minutos como mucho. Mm, Luego, el reloj de posesión es otra gran diferencia, pero además, aunque digas, dice, vale, en baloncesto tradicional, 5x5 son 24 segundos de posesión, en 3x3 son 12, es la mitad. Es la mitad, pero menos. ¿Vale? Son 12 segundos, que es la mitad, son de 50% menos, ¿vale? Pero tú cuando tienes la posesión del balón, todavía no has salido fuera del arco y tienes que desarrollar tu ataque en esos 12 segundos que realmente se quedan en 10, 9. Entonces tienes que hacer un ataque. Tú piensas que cuando estás atacando en baloncesto tradicional pasas el campo Sí. como mucho a los 8 segundos, o tienes 16 todavía. Entonces, ostras, 16 segundos de tiempo hace muchas cosas. En 9 es más complicado, ¿no? Sobre todo si no tienes esa costumbre. Entonces, el reloj de posesión es un factor, además, absolutamente determinante. Competición en la que no hay reloj de posesión, competición que no es lo mismo. No es lo mismo. La posesión determina muchas cosas. ¿Vale? Otra diferencia está en el tema físico. El trabajo Sí. físico que se hace en 3x3, 5x5 no tiene nada que ver. O sea, no es lo mismo correrte 20 y tantos metros que correr 7. Porque 7 estoy hablando de que te sales de la línea de 6,75 y vuelves. Constantemente.
constantemente. Desplazamientos defensivos, es decir, la explosividad, la resistencia, la potencia que utilizas en 3x3 es muy, muy diferente a 5x5. De hecho, si googleas por ahí, hay algún estudio en el que habla de las diferencias físicas, aeróbicas, anaeróbicas, de potencia, de desplazamiento. Y el gráfico está muy bien, es muy descriptivo de la diferencia física que hay entre uno y otro. Algunos dicen, es que uno cansa más que el otro. A ver, son cansancios diferentes. Son cansancios diferentes. A mí me gusta muchísimo más el del 3x3 que el del 5x5. Y sinceramente, a mí personalmente me cansa más 3x3 que 5x5. Sí, sí. Pero es diferente, es un trabajo diferente. La recuperación es mucho más rápida, no tiene nada que ver. Es bastante diferente. Entonces, una diferencia que he comentado antes, el tema de las faltas no son individuales, son de equipo, ¿vale? Las técnicas se aplican al equipo. Las antideportivas sí son a jugador y además tiene una sanción doble al equipo, ¿vale? No cuenta como una falta, sino cuenta como dos, la antideportiva, ¿vale? Y a la segunda antideportiva ese jugador va fuera, Sí. ¿vale? Que es lo único en lo que se parece a 5x5, pero hombre, es lógico, si no dirías, vale, pues le suelto a esto un mamporro y ya está, son dos faltas, ¿no? Entonces eso sí que es similar. La puntuación, por ejemplo, tú en 5x5 no tienes una puntuación, tienes un tiempo. En 3x3 son 21 puntos o 10 minutos, lo que antes llegue. En 5x5 no. 5x5 no es el que llegue a 80 puntos. Es cuando se acaba el tiempo, se acaba el partido. La prórroga, como comentabas antes. La prórroga en baloncesto tiene un tiempo, en 3x3 no. En 3x3 es puntos. El primer equipo que mete 2 puntos, ¿vale? Entonces, otra diferencia que tiene que ver con el tema de la prórroga es quién saca en cada partido. No hay un salto. Saca un equipo. ¿Y cómo se saca? Se hace un sorteo, ¿vale? El equipo A, el que está en acta A como A, puede elegir, y es una moneda. Lo normal es que sea una moneda. Hay sitios en los que no tienes moneda, pues Sí. pares o nones o piedra, papel y tijera, ¿vale? Pero lo suyo es, si lo haces como FIBA, tiene que ser una moneda. Entonces, el equipo A elige una de las dos caras de la moneda. Entonces, si gana, el equipo que gane, es lo que salga en la moneda, elige sacar al principio del partido o en la prórroga. O si ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Si hay un empate y hay prórroga y yo he elegido sacar en la prórroga, yo tengo el balón para meter desde detrás de la línea 75 que vale 2 puntos, por ejemplo. Es una opción. Entonces, la posibilidad de que ganes el partido por elegir sacar en la prórroga está ahí. De hecho, hay muchísimos equipos top que eligen prórroga casi siempre, analizando el rival que puedan tener para no complicarse la vida, tener una oportunidad más al final, ¿vale? Entonces, claro, ostras, la prórroga... Es que cambia mucho el juego, ¿eh? Sí, sí. Porque no es lo mismo contar con el balón, o sea, no contar con el balón, pero tienes por delante 10 minutos, que contar con el balón cuando sabes que 2 puntos te hacen ganar. Es Sí. que es Es importante. es un factor muy importante y, de hecho, el nivel de estrés del jugador es muy alto. Porque, como decíamos antes, que es otra de las diferencias, no hay entrenador, no puede haber entrenador. Entonces, es autogestión. A ver, esto es como todo. Si el entrenador antes del partido dice, a ver, si tenemos esta situación y llegamos a prórroga, vamos a trabajar este bloqueo después del check ball para poder atacar de esta manera y poder meter los 2 puntos o provocar una falta, la estrategia que quieran ellos hacer. Pero al final, ¿qué ocurre? ¿Cuántas veces hemos visto, vamos a ponernos en el ejemplo de Pablo Laso en el Madrid, ¿no? Decía, vamos a hacer la jugada, cortamos, el balón a Tavares, está no sé qué. ¿Quién recibía la bola? ¿Rudy o Juli? Cogían y se la jugaban. Pues esto es lo mismo, es decir, Sí. en 3x3, es decir, tú puedes tener un plan prepartido, pero según surja, pues te la juegas de una manera o de otra. Y ostras, yo he vivido muchas situaciones y he visto muchas situaciones en prórroga que dices, ¡buah, este equipo va a ganar seguro! Y terminan perdiendo.
porque el otro equipo ha conseguido evitar que metan una canasta cómoda y no han metido de 2, sino que han metido luego 2 de 1, ¿no? O han conseguido una falta porque saben que el otro equipo está en bonus y tiene estos tiros, con lo cual vas a buscar una falta en lugar de un tiro fácil, ¿no? Porque sabes que en la falta tienes más posibilidades. Es decir, la estrategia de la decisión propia del jugador Cuenta muchísimo. cuenta mucho. Y es otra de las... No es una diferencia muy grande porque lo que te decía antes, tú puedes poner la pizarra y gritar de la banda lo que quieras, que el jugador va a hacer, Sí, puede hacer lo que le dé la gana en sí. un momento dado, ¿no? Esa diferencia no es tan grande, pero bueno, existe. Entonces, el tema de la prórroga es uno de los grandes incentivos del 3x3. Lo has dicho, el check the ball es otra gran diferencia también con el 5x5. Sí, porque no, es decir, cuando hay una falta o una fuera, o una interrupción de juego, ¿vale? Se saca siempre de cabecera, el defensor pasa el balón al atacante, ¿vale? Eso se llama check ball. ¿Desde dónde? Pisando la línea de 6,75, siempre en posición central. Ocurre muchas veces que cuando es un torneo nuevo que se está organizando y el organizador no tiene mucho conocimiento o los jugadores no han jugado mucho, hacen el check ball en una diagonal, en un lateral. Entonces tienes que parar y decir, no, tiene que ser en el centro, ¿vale? Porque es lo que dice la normativa. Y tú le das el balón al atacante y hasta que el atacante no tenga posesión del balón, tú no puedes ir a por él, ¿vale? Que, por ejemplo, hubo un partido en los Juegos Olímpicos de las chicas que se quejó amargamente Vega, ¿vale? Porque en su check ball le quitaron la bola antes de tener control de balón. Y los árbitros no lo vieron o no lo entendieron así. Y ella se quejó mucho de ese tema, ¿no? Diciendo, ostras, oye, que es que no Y hemos que antes podido de jugar. sujetarlo ya me están metiendo la mano para quitarlo. Claro. Y en 5x5, ¿qué se hace? Se saca de banda o de fondo, ¿vale? No, entonces el check ball, tal. En canasta, es una diferencia porque es media pista, pero en el fondo no es tanta diferencia. En el sentido, me explico. Tú cuando recibes una canasta, tú sacas sin ningún tipo de oposición, ¿vale? Tú sacas en tu campo. Porque metes canasta y no tiene que tocarla al árbitro, ¿vale? Te pueden defender, eso sí es una diferencia, pero no tiene que tocarla al árbitro. En 3x3, cuando entra la canasta, el semicírculo de no carga es la zona, digamos, de seguridad del equipo que ha recibido la canasta. Y yo dentro de ese semicírculo a mí no me pueden defender y me tienen que dejar espacio suficiente para o poder pasar el balón o poder salir. ¿Mm? Eso en 5x5 no existe. ¿Qué pasa? Claro, cualquiera que esté escuchando esto dirá, vale, pues yo me quedo ahí, si quedan 12 segundos del partido, yo me quedo los 12 segundos ahí dentro y he ganado el partido. No, hay que salir de allí antes de 3 segundos. Pero te tienen que dejar salir. Una vez que tú salgas, ya te pueden defender e intentar quitarte el balón, ¿vale? Pero Es decir, salir, o existe. sea, tiene que salir el balón. Quiero decir, Eh, es, o es sea, tú, parecido al tú das el concepto de pase y tiempo el y pase lo pueden cortar. pero te tienen que, es decir, no se pueden pegar a la línea y cortarte el pase. Tienen que dar espacio suficiente, no está determinado, al menos yo no recuerdo que esté determinado el espacio que te tienen que dejar para poder pasar el balón desde dentro del semicírculo. Pero tiene que haber un espacio suficiente, ¿vale? Es parecido a lo de tiempo y espacio en los bloqueos directos. Un bloqueo ciego, tú no puedes coger y pegarte al tío, tienes que dar un pequeño espacio, ¿vale? Por poco que sea. Entonces, en la salida del semicírculo de no carga, la norma dice eso, que tienes que dar espacio suficiente. ¿Cuál es el espacio suficiente? Hombre, yo en competición, a ver, los que juegan élite son los que determinan muchas veces, dices, ahí sabes hasta dónde puedes llegar. Yo no he visto nunca que hayan dejado 30 centímetros y lo hayan dado por válido. O sea, tienen que dejarle salir. Sí. Si le dejan salir, una vez que le dejan salir, ya pueden ir a por él, ¿vale? Entonces, bueno, tiene esas cosas. Y luego tiene una diferencia que es muy grande y que determina mucho el tipo de jugador que juega 3x3, que es el stalling, ¿vale? El stalling es jugar de espaldas más de 3 segundos.
Este año ha cambiado la norma y si tú estás de espaldas, pero no de espaldas al aro, tú puedes jugar de espaldas. ¿Vale? Pero no, hacia el aro no puedes ir jugando de espaldas. Más de 3 segundos. Pierdes la posesión del balón. ¿Vale? Entonces hay jugadores. Claro, tú imagínate, no sé, por ponerte un ejemplo. Ay, se me ha ido el nombre ahora. El jugador del Barça grandísimo de los años 90, Dueñas. ¿Vale? Dueñas, Roberto Dueñas, sí. Roberto Dueñas. Roberto Dueñas en 3x3, si no tenía juego de cara, Ya. no podría jugar. No podría jugar. Entonces, claro, habrá gente que dirá, joder, pues entonces estás coartando a cierto tipo de jugadores que, oye, por la razón que sea, no tienen la habilidad para jugar de cara. ¿Vale? Ya, pero creo que tiene que ver sobre todo por el dinamismo que provocan en el juego. Un jugador muy grande que juega de espaldas en 3x3 es absolutamente dominante. De hecho, en los primeros años del 3x3 se modificó la norma precisamente por eso. Porque había un jugador, no me acuerdo de qué nacionalidad, que, bueno, arrasaba. Porque, claro, no podían con él. Porque en 3x3, con todo el espacio que hay, siendo 3 jugadores, las ayudas casi siempre son muerte. Si tú vas a hacer una ayuda, hay un jugador libre. Sí. Y en 3x3 el jugador liberado generalmente las enchufa. Entonces, es muy, muy complicado. No es que no se hagan, se hacen. Pero es muy, muy complicado hacer ayudas en 3x3. Entonces, claro, cuando tú tienes que hacer una ayuda a un jugador tan grande, con tener un jugador grande y 2 tiradores, lo tienes hecho. ¿Sabes? Entonces, a ver, no es tan simple como eso, ¿no? Pero que esa en la norma es una diferencia grandísima. Porque, claro, limitas que esos jugadores tan grandes puedan sacar ventaja. Ya, desconocía totalmente esa norma. Es la que menos, es la que menos se pita, porque los jugadores que juegan y que se ven en la tele ya lo saben. Pero también hay mucha gente que organiza torneos que no lo conoce tampoco. No lo conoce. Entonces, para mí es una norma casi tan importante como la que te decía antes de los 12 segundos de posesión. Es decir, porque es una ventaja que quitas. Una ventaja que quitas. Que, oye, alguno dirá, joder, pues se puede trabajar algún tipo de ayuda, rotación, que no, hay mucho espacio. Bueno, esto va relacionado con una diferencia más, que es el balón. Sí. El balón está unificado. El balón es talla 6, es decir, femenino, pero peso 7. Peso 7. Entonces, se enchufa muy bien. Se enchufa muy bien con el balón de 3x3. Se enchufa muy bien. Yo te decía antes que yo soy un jugador, siempre fui un jugador muy mediocre. Yo las enchufo bien de 3x3. Pero bueno, bromas aparte. El balón es un factor muy, muy importante. Además, lo que te digo, se tira el porcentaje de tiro doble, ¿vale? Pues no es triple, es doble, que es una cosa que a nivel de lenguaje es otra diferencia que no se utiliza mucho, por desgracia, porque yo no sé si es un toque o es que soy muy purista. Yo, si es un doble, no es un triple. Y es que se llama triple, se sigue llamando triple. Tú, cualquier competición que se hace de 3x3, Y lo llaman triple. entre fase de grupos y fases finales, concurso de triples. Claro, si lo llamas concurso de doble, la gente te dice, ¿eh? Claro, es normal. Entonces, de doble, yo te digo, yo soy muy purista y de hecho he corregido a más de un entendido del tema al respecto. Me dice, joder, tienes razón, pero es que no, que es que sale triple. Es verdad, sale triple. Pues, ahora que conocemos lo que es el baloncesto 3x3 y sobre todo las diferencias con el 5x5, ¿cómo o sea, cuánto hace que dijiste, y si, o sea, que se te pasó por la cabeza decir, ¿por qué no cambiamos ahora y empezamos a hacer 3x3?
¿Cuándo se te ocurrió la idea de crear la liga, de fomentar más el 3x3? Em, a ver, la conversación de hoy se centra en 3x3. En los 2 últimos años y medio estoy trabajando muy duro sobre el 3x3, pero yo tengo un club de baloncesto en el cual abarca 5x5 y 3x3 y para mí es exactamente, o sea, están al 50%. Lo que pasa que el 3x3 se me escucha mucho y organizo mucho porque soy de los pocos que lo hacen. Y luego, como dice alguno, soy más pesado que la picha a un novio. Es decir, yo insisto mucho y me preocupo de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Es decir, con mis errores, pero siempre aprendo de todo lo que hago. Entonces, aunque nos estamos centrando en 3x3, yo trabajo exactamente igual en el club para uno que para otro. Pero como organizo yo muchos torneos de 3x3, pues parece que estoy más metido en el tema del 3x3. Pero a nivel de involucración y de importancia para mí y para el club, son exactamente igual. Yo intento que los niños de 5x5 también hagan 3x3. De hecho, tenemos una escuela de niños, que por el momento tenemos poquitos niños, pero tenemos niños que están haciendo 5x5 y vienen a entrenar 3x3 también, ¿vale? Porque les sirve, al final, el objetivo que quiero con el 3x3 es que mejoren técnica y tácticamente. Y les sirve para el 5x5 porque es absolutamente trasladable. Tú al final, espacios, colocación, te vale exactamente igual. Sí. ¿Que no es lo mismo colocar 3 que 5? Por supuesto, pero tú sabes que los espacios abiertos los vas a tener si tú te trabajas ese espacio. Los bloqueos, en niños no hago bloqueos, yo soy de la filosofía contraria a hacer bloqueos con niños. Entonces yo no trabajo bloqueos con ellos. Pero el juego sin balón, el pase, por supuesto el tiro, el bote, el dribbling, el atacar el aro, que eso es una de las cosas que yo, lo que te comentaba antes cuando yo tenía ese equipo federado junior, yo trabajé muchísimo el 3x3 porque quería sacar de los jugadores la capacidad de soportar el contacto, entrar y finalizar. Porque el 3x3, una de las grandes cosas que tiene es que crea jugadores finalizadores. Ayuda a crear jugadores finalizadores. Entonces, joder, si me dices que eso no es trasladable a 5x5, apaga y vámonos. O sea, el baloncesto hay que defender, pero lo que le gusta a la gente es atacar. Lo que le gusta a la gente es atacar. Entonces, si tú creas jugadores que mejoran técnicamente, que es lo que hacemos en los entrenamientos de 3x3, les sirve como una tecnificación, ¿vale? Por ejemplo, te decía antes de los entrenadores, son preparadores o tecnificadores. Tú al final trabajas técnica individual, táctica individual con los jugadores. Entonces, con los chicos del club, ellos de vez en cuando participan en torneos que organizo también de niños, porque antes solo he hablado del circuito, que este año he metido también competiciones de niños para que ellos tengan su máster final al final de temporada, pero hay menos frecuencia de competiciones de niños porque nos cuesta más llenarlos, si no es en época vacacional. En época vacacional sí, o sea, en Navidades, por ejemplo, llevo dos Navidades, sí, organizando uno en San Lorenzo del Escorial y eso se llena de niños, o sea, es una delicia. En verano también. Y durante el invierno nos cuesta un poquito más. Entonces, en la escuela metemos concepto de 3x3, pero ellos juegan su 5x5. O sea, no, y el trabajo es exactamente igual para los dos. Pero, como te digo, no es lo mismo que yo participe en una competición y estoy supeditado a un calendario de esa competición. Por ejemplo, mañana sábado, que no sé cuándo saldrá esto, que hoy es viernes, mañana sábado no tenemos competición de liga porque es una jornada de recuperación de la liga de los chicos. Bueno, pues he organizado unos partidillos para ellos mañana. Entonces, ahí sí que lo organizo yo. Pero eso es una vez o dos o tres durante la temporada. Los torneos de 3x3, si no los organizo yo o gente que yo conozco, no hay. Durante el invierno, sobre todo. En verano sí, en verano se apunta a un bombardeo todo el mundo. Pero en invierno no. Entonces, por eso se me ve más por el 3x3. Sí, por hacer más ruido. Hace más ruido en ese Hay sentido. menos gente haciendo ruido y
Es como... hay un refrán japonés que dice que el clavo que sobresale es el que se lleva el golpe. Ujú. Pues lo mismo, como eres tú el que más lo está promoviendo, es digamos, al que más se le escucha. Sí, sí, sí. Pero ya te digo, a efectos de niños o el resto de actividades, porque tengo actividades también Mm. de adultos, tanto hombres como mujeres, y un equipo en Liga Social, que es el único equipo que directamente dirijo esta temporada. Lo demás, estoy con mis entrenadores en sus partidos de los peques, sus entrenamientos y demás, formándoles a ellos. Pero organizando, pues eso, 3x3. Oye, y en 3x3 los niños, eh, claro, es lo que estabas hablando antes, el 3x3 cuenta mucho más casi las decisiones personales, es más rápido, es más casi de mental que el equipo. Los niños lo disfrutan, o sea, y trabajan de esa manera tan casi independiente sin tener tanto como un 5x5 que tienes al entrenador en la banda, que es... tienen que hacerlo casi más sin pensar, siendo tan rápido. Te voy a poner un símil. ¿El jugador es egoísta por naturaleza? A veces sí. Y los niños, más Sí. todavía, porque además se están formando, ellos están... Entonces, ¿qué nos pasa cuando entrenamos niños pequeños? ¿Vale? Pequeños hablo desde Benjamín, incluso te diría hasta cadete, ¿vale? Tú le das un balón y si puede evitar, se la va a chupar él, ¿vale? Con esto no me entendáis mal, que quiere decir que el 3x3 es unos contra unos. No, eso es un error de concepto muy grande. Pero ocurre, es decir, estos niños que juegan por primera vez en los torneos que organizamos, por ejemplo, niños pequeños, ellos saben que hay que meter canasta y que desde aquí vale 2 y desde ahí vale 1. Entonces empiezan a jugar y cuando... Es como cuando tienes, joder, nos dicen siempre, joder, es que mi hijo no sabe hacer esto. Bueno, ¿le has dejado intentarlo? ¿Le has dejado intentarlo? Pues en los partidos de los niños de 3x3 pasa eso. Ellos reaccionarán ante lo que les ocurra. Si tienen una base en la cual les han enseñado a leer el juego hasta cierto punto y saben reaccionar cuando tienen una defensa que no les deja pasar o cuando les están robando el balón, protege con la derecha, protege con la izquierda. Es decir, dependiendo del nivel del niño o el trabajo que se haya hecho con ese niño previamente, pues digamos que su éxito es mejor o no, pero que ellos se adaptan. O sea, ellos juegan al final, tienen más espacio. Sabes que hay muchas teorías por ahí que hablan de que los niños pequeños no deberían jugar 5x5. De hecho, hay alguna competición por ahí que es de 4x4 incluso. Pues hay teorías que dicen que tendría que ser 3x3. Yo he creado también un circuito de niños pequeñitos de 5 a 7 años que lo llamo Ruta Peque Básquet, que es parecido al Baby Básquet de la federación, pero con equipos y coles que no son de federación, y jugamos 3x3. Empezamos jugando 5x5 y era una locura divertidísima, porque veías a 5 enanos corriendo para un lado, al otro Sí, mirando sí. y tal, pero al final se metían unas palizas tremendas. Pues decidimos adaptarlo, sobre todo en la época del COVID, a 3x3, lo hemos dejado así, porque al final juegan más, tienen más espacio, tienen un poquito más de libertad y luego ellos van aprendiendo a reaccionar dependiendo de lo que les pasa en cada momento, ¿no? Y los niños pequeños se adaptan a todo. Piensa que no tienen las preconcepciones que tenemos los adultos. Es lo que tú decías, que el niño, en cuanto coge un balón, lo único que mira es a canasta. Mm. Y Y cuando le, ve que se la están quitando, que le ponen tapones, dice, "Ah, pues a lo mejor la pasa". Bueno. Ahí, por ejemplo, ahí sí que ocurre una cosa, antes de, sobre todo aquellos equipos que juegan por primera vez y vienen sus padres con ellos y tal. No, porque tal, no sé qué. Digo, mira, es que no puedes estar aquí, tienes que estar en la grada. Ya, pero ¿cómo hacen los cambios? Digo, muy fácil. cuando se Eh, canse, Pedro, Mario, Javier y Joaquín, ¿no? Joaquín empieza en el banquillo. En el momento que haya un check ball, entra Joaquín, sale Mario.
que roten así, ya está. Y no tienen que pensar, pues no se me había ocurrido. Pero, por ejemplo, en senior hacemos eso. En serio, para estar frescos, cada vez que hay un checkpoint hay un cambio. En algún momento, por una situación en concreto, a lo mejor no hacemos cambio. Pero hacemos cambio en un 95% de las ocasiones. Y los niños que se tienen que autogestionar y los padres, por autoprotección y por desconocimiento, y que en lo más normal del mundo, pues oye, no tienen entrenador, pues tendré que decirles yo lo que tienen que hacer. Pues hombre, pues no, déjales. Déjales que hagan lo que quieran. Pero es que no saben cómo cambiarse, ¿vale? Pues te propongo esto. Oye, eso ya es decisión vuestra. O si no, que ellos decidan. Ahí ya es a veces un poco problemático decir, no, yo no quiero, no, tú, no, el otro. Pues mira, marcas lo que hablábamos antes de la planificación de los entrenadores de élite antes de un partido. Pues esto igual. Los niños pequeños, pues fulanito entra tal, cuando salga sale Pepito y ya está. Y punto. Y soluciona el problema y se dedican a jugar y no tienen que pensar Sí, en cambio. mira, y joder, dándole vueltas ahora, es incluso, joder, lo estoy viendo y me lo estoy imaginando y es para los niños mucho más sencillo esto que jugar 5x5 con reglamento pasarela, que tienes que jugar un tiempo entero, los niños acaban sofocados. Aunque sea una autogestión, el niño sea el que se tiene que exigir, el estar pendiente, el saber que tiene que entrar y salir, le va a mantener más despierto que a lo mejor tiene que aguantar 1 o 2 cuartos sentados en el banquillo o corriendo 10 minutos sin parar. Sí, a ver, tú sabes que la pasarela existe porque los entrenadores a veces somos muy gilipollas. Es decir, existe por eso. Es decir, yo la pasarela estoy absolutamente en contra de ella. A mí me parece que la pasarela, la pasarela tiene un objetivo y es que los niños jueguen. Que jueguen. Que los niños jueguen, lo cual está muy bien, está muy bien. Pero es que deberíamos ser los entrenadores que teníamos que tener la capacidad de decir, el lento, el gordo, el poco habilidoso, el inmaduro, tiene que jugar exactamente igual que los otros. Si viene a entrenar, trabaja, el chaval se esfuerza y lo intenta, que el premio sea jugar. Pero ya sabes que dependiendo del sitio, de los objetivos, Claro, es que esto es otro melón importante de que yo con Fermín lo estuvimos hablando. Igual, y hay mucha trampa también, sobre todo en categorías de niños. Como vamos a jugar con pasarela, lo que vamos a hacer es que, pues lo que tú dices, el malo, el gordito, el tal, ese día que no vengan. Y así me obligo a jugar solo con los buenos. Y hay mucha trampa porque hay mucha escuela no, hay mucho club que quieren, que van al resultado. Que no les importan a lo mejor los niños, que van al resultado y quieren tener una base, unos equipos base que sean los campeones de sus ligas. Sí, por desgracia es así. Entonces, la pasarela existe por ese motivo, pero a mí la pasarela como tal, a mí no me gusta. No me gusta decir, los niños con nosotros van a jugar. Ya está. Es decir, ya habrá tiempo de estrategias en categorías en las cuales te juegues un campeonato de España o lo que sea. Y ya si quieres ahí jugártela, todo esto hablado y consensuado, porque al final esto es como Sí, todo. sí. Esto es como todo. Con los niños está jugando con su ilusión, porque los niños lo único que quieren es jugar y ganar. Pero lo de ganar es algo a lo cual les tenemos que enfocar nosotros a lo que es ganar. Lo de ganar tiene su miga. Pero ellos quieren jugar, quieren jugar. Coño, pues déjales que jueguen. Hay niños que maduran con 10 años y niños que maduran con 20. Y niños que no maduran nunca. Sí. Todo el mundo tiene la oportunidad de poder jugar y tiene que tenerla, no porque un objetivo, pues eso, lo que tú decías antes, nos vamos a ir por otra historia y el 3x3 pues tiene eso, que como es autogestión, pues los niños juegan. Y ya está. ¿Son en menos tiempo? Ya, pero en los torneos no juegan un partido solo. Ya. En todos los torneos que organizo yo juegan mínimo 3 partidos. Mínimo. Entonces, al final juegan un montón.
y terminan cansadísimos. Ahora que has dicho lo de ganar, ¿qué, o sea, qué opinas tú que si estás de acuerdo con la frase de que a veces se gana y a veces se aprende? Yo soy... Verdad que con los años uno ve las cosas de otra manera. Yo soy del pensamiento de que se aprende más perdiendo que ganando. Sobre todo porque se gana mucho menos que lo que se pierde. Y hay que saber ganar también. Joder, ¿cuántas veces hemos visto gente ganando y su comportamiento es absolutamente lamentable? Pero bueno, también se aprende de esos momentos. Lo que pasa es que son menos frecuentes. Entonces, a mi entender, es más frecuente perder y es más duro el aprendizaje perdiendo que ganando. Porque ganando, a ver, aprender se aprende siempre, ¿eh? En cualquier situación, cualquier momento. Pero como es tan poco frecuente, eh, para mi gusto se aprende más perdiendo que ganando. Vamos a regresar 3x3. Vamos a hablar un poquito de futuro de competición. Antes hemos estado hablando de que la federación, a ver si no tarda mucho en hacer algo en plan bien y con que involucre a más equipos, que haya más movimiento del 3x3, que haya más visibilidad. ¿Lo ves en un plano corto? No, No. no, porque es muy reciente. Es muy reciente. Es verdad que hay países que están invirtiendo muy, muy potentemente en el 3x3, entre ellos un vecino nuestro, que es Francia. Francia está en el tema del 3x3 absolutamente a muerte. Mongolia, Suiza, invierten mucho en 3x3. Estuve hablando yo con un jugador de Viena, que vinieron a participar en junio en un Quest. Un Quest es lo más parecido, por hacer un símil, a una Copa de Europa. Y fue la primera vez que se hizo un Quest en Madrid, en Alcorcón. Y aproveché que le tenía por aquí y le pregunté mil cosas. Y él me decía que tenía mucho apoyo allí de la federación porque, claro, en 5x5 no eran un país de un nivel bueno. Y en 3x3, pues al centrarse, de hecho son top mundiales ellos. Entonces, aquí en España falta mucho apoyo institucional, hablo de federaciones, evidentemente. Pasa que el 3x3 tiene una cualidad, que es que cualquier individuo puede organizar un torneo, ¿vale? Con lo cual ahí pierdes un poquito de enganche, ¿no? A nivel de organismos, porque sabes que cualquiera puede Sí. organizar un torneo. Pero más, espero que a medio plazo, a largo, joder, espero que no. A medio plazo espero que sí, porque, como te decía antes, España es una potencia mundial del baloncesto. Da igual el formato, da igual el formato. Entonces, joder, si las chicas haciendo lo que han hecho, y te puedo asegurar que es un trabajo mucho más de ellas que de nadie más, tú imagínate si tuvieran apoyo. Tú imagínate si tuvieran apoyo. Y en chicos, es decir, Beirán está jugando con la selección masculina. Beirán no es un jugador de 3x3. No lo va a ser en su vejez. No, no es un jugador que físicamente, por sus capacidades físicas, sea un jugador ideal de 3x3. Pero ¿qué pasa? Es campeón del mundo y tiene una mano que es una locura. Entonces, está en la selección, pero es de los pocos jugadores de élite retirados que juega 3x3. Es decir, ahora, por ejemplo, Rudy, que se retiró, Calderón, que se retiró, que Calderón está ahora pegando duro con el tema del 3x3, está empujando bastante fuerte.
si esos jugadores en su retiro dicen, venga, me dedico un par de años a 3x3, le darían un boom al 3x3 Sí. increíble. Increíble, pero nos faltan referencias, nos faltan jugadores referentes. Entonces, en chicas sí los tenemos ahora mismo. Sandra Gravide es una referencia absoluta, absoluta. Vega Jimeno, en Zaragoza, que ha sido centro de todo allí, pues en el 3x3, 3/4 de lo mismo. Las otras dos jugadoras son más recientes, pero han hecho un grupo espectacular. Pero es que el trabajo que van haciendo desde antes, hay jugadoras que ya no están, que están en staff técnico, pero ya no están jugando. Son las iniciadoras de todo esto, y lo que han conseguido es con mucho esfuerzo, y te puedo asegurar que en gran medida es por esfuerzo particular, no por apoyo. Y si lo han conseguido sin apoyo, yo estoy convencidísimo que con apoyo, en chicas y en chicos, bueno, y en silla de ruedas, porque no se le da la publicidad que se le da. En silla de ruedas hicimos un campeonato de Europa increíble, increíble, pero no se le dio bola. Y en silla de ruedas somos un país que está muy bien en 3x3 y tiene mucha menos ayuda que en 3x3 de pie. Entonces, el futuro a medio plazo lo veo complicado. Espero que esté, pero lo veo complicado. A corto, nada. Cero. Y el- claro, que esto lo ideal sería que llegara, sobre todo en lo que es ya, en lo que es el top, que se profesionalizara casi al mismo nivel que una ACB, casi a nivel nacional, e incluso tener una liga profesional, top y con mucha visualización. La visibilidad empieza por tener jugadores referentes. Entonces, a día de hoy, a ver, Carlos Martínez es referente del mundo del 3x3, pero no, o sea, no es tan conocido. No es tan conocido. Entonces, de hecho, cuando empezó a verse el 3x3, se veía mucho a Nacho Martín, y Nacho Martín sí era un jugador conocido. Nacho Martín ahora está en otras índoles, sigue unido al 3x3, pero él ya no es jugador de la selección. Entonces, esas referencias nos faltan, nos faltan. Entonces, por eso digo que las federaciones, si empiezan a sacar categorías de niños, dentro de 4 o 5 años empezaron a tener jugadores solo de 3x3, que es que esa es una gran dificultad. Es muy difícil que jugadores profesionales se dediquen al 3x3 porque no van a subsistir con el 3x3. Muy poquitos jugadores, uno de ellos Carlos Martínez, sí, pero son rara avis españoles, muy rara avis. Entonces, claro, si tú no te puedes dedicar exclusivamente al 3x3, estás en desventaja. Estás en desventaja con serbios, estás en desventaja con austriacos, estás en desventaja, te diría, con alemanes. En Alemania están haciendo un trabajo también alucinante. Con franceses. Entonces, muchas veces les ganamos. Es decir, el partido que gana la selección española a Serbia es alucinante. Es alucinante que se gane a Serbia en 3x3. Sobre todo porque a la selección masculina le falta muchísimo rodaje. Y es verdad que en el último campeonato juntaron a un grupo de jugadores que pegaron muy bien y tenían mano todos. Todos. Y eso es muy importante en 3x3. Pero, hostia, ganar a Serbia, ostras, es top, ¿eh? Pero claro, se ganó a Serbia, pero luego no se llegó más lejos, no Ya. conseguimos pasar la fase. Entonces, nos faltan jugadores referentes y jugadores que se dediquen exclusivamente al 3x3, que es, a día de hoy en España, es muy complicado, muy, muy complicado. Es que es complicado, sí. Sí, porque la Liga Nacional, es decir, el nivel de la Liga Nacional es muy alto, está muy, muy, muy bien. Pero de Liga Nacional a la selección yo no he visto que hayan llamado a nadie. Y te digo, habrá algún jugador, sí que es verdad, puede haber unos cuantos jugadores que podrían ser seleccionables, no te digo que no, ¿eh? Pero si no les llaman, ¿por qué es? No lo sé. Porque los entrenadores de 3x3 les falta
esa experiencia y no terminan de confiar que un jugador que solo tiene una frecuencia de uno o dos torneos al mes le sirva para luego la competición internacional. Sin embargo, un jugador de 5x5 está jugando todo el año, descansa una semana, 10 días y empieza con 3x3, viene con una competitividad, ¿sabes? Yo creo que ahí hay una complejidad en la selección importante en ese terreno. Pero vamos, yo tiraba por los jugadores de la Liga Nacional. ¿Por qué? Son ellos los que se dedican exclusivamente. Pues llévatelos y juega con ellos. Pero ya te digo, la intrahistoria de eso ya la desconozco. Es un poco sensaciones que tengo yo. Esto imagino que también haría mucho si equipos que tienen nombre en ACB dijeran, oye, vamos a invertir una parte de presupuesto, aquí hay una sección de 3x3, como por ejemplo un Real Madrid 3x3, un Barça 3x3, un Estudiantes, un Unicaja. Estudiantes, sé que están trabajando en ello. Pasa que están en unas fases muy iniciales y todavía no terminan de tener, la persona que lo está haciendo, no terminan de tener el apoyo necesario para el tamaño de club que es. Es decir, yo estoy convencido, yo encantado de que Estudiantes saque una sección de 3x3. Yo encantado, porque eso va a dar visibilidad. El Madrid no lo va a hacer, el Barcelona no lo va a hacer. Girona sí lo ha hecho con Margasol. Llevan ya con equipo de 3x3, creo que femenino, creo que masculino no estoy ahí, ya no estoy muy seguro. Pero llevan 3 años, creo. Pero claro, Girona no es Juventud, Claro. no es, incluso te diría TDK Manresa. Es decir, son equipos ACB asentados desde hace muchos años e históricos. Cualquiera de estos clubes sacaran, sería la leche. De hecho, la ACB está intentando fomentarlo y en la Copa se juega también lo que se llama la Jaula ACB, que es la Copa de 3x3. Y el año pasado y lo van a jugar los 8 primeros clasificados de la Liga Nacional de 3x3, con lo cual se empiezan a acercar posturas y eso poco a poco irá llamando la atención de los equipos ACB. Yo, estoy deseando que un equipo ACB saque, un equipo ACB, me refiero top, un Baskonia, un Madrid, un Barça, un Unicaja, saquen sección de 3x3 y compitan. Y es que ahí empezaría a darle, muchísima referencia. Aparte, joder, que es que es para lo que nos gusta el baloncesto, joder, que es mucho más rápido, es mucho más ágil. Yo creo incluso visto desde como espectador, es un formato que es más rápido de ver, un juego más intenso, es dopamina en estado puro. Sí, de hecho, no estamos todos los días enganchados a un móvil. ¿Qué es más fácil, ver un partido que dure 14 minutos o un partido de 2 horas? Claro. ¿Cuánta gente se descarga que está suscrita a la NBA y se descarga los resúmenes de 15 minutos del partido porque no se traga 3 horas? Yo creo que si se enfocara de esa manera. De hecho, una de las cosas que a día de hoy, en su día cambiará, pero a día de hoy tiene el 3x3, es que se emite todo por YouTube. Todo. Entero. Entonces, claro, tú puedes ver, lo que pasa es que, claro, como hay tantos, también es verdad que hay tantos partidos que o le das bola y publicitas determinados partidos o se diluye en el global, ¿no? Creo que hay a lo mejor una de las cosas que tienen que hacer, y están trabajando en ello, en la Liga Nacional lo sé, porque además, de hecho, el que lleva las redes sociales es Fútbol, que es una de las referentes de FIBA en España. De hecho, no sé si recordarás cuando Ibai ha hecho los torneos de 3x3 FIBA oficiales, ¿vale? El comentarista que estaba como comentarista oficial, entre comillas, de FIBA, era Félix López, que es Fútbol. Y él es el que lleva redes sociales de la Liga Nacional. Entonces,
ellos tienen que tener todo el apoyo, están en TikTok todo el día, están en Instagram, que es un poco la red que mueve el 3x3. En el momento que tengas un apoyo más gordo por detrás para ese tipo de cosas, para mí, si lo sabes hacer, es un marketing fácil, porque es de muy fácil consumo. Joder, ahora que lo dices, o sea, si hubiera más iniciativas como la que tuvo Ibai en aquel momento en hacer un torneo mediático de 3x3, si se fomentara más, o, joder, o incluso, mira, un torneo de 3x3 de exjugadores ACB. Igual que hay el partido de fútbol de los amigos de Ronaldo con los amigos de Zidane. Pues el torneo benéfico 3x3 de jugadores del Barça contra los del Madrid. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer que cuestan relativamente poco y Mira, te voy a pueden dar poner mucho beneficio. otro ejemplo de que el 3x3 es un producto que puede estar bien, ¿vale? Yo he organizado dos torneos benéficos, ¿vale? En el primero tuvimos 48 equipos, sí, 48 equipos. Recaudamos 550 kilos de comida, ¿vale? Porque a cada inscrito, es decir, la inscripción era gratis, la única condición era traer un alimento no perecedero, ¿vale? Entonces cada jugador tenía que traer una cosa mínimo, ¿no? Estamos hablando de que 48 equipos son 160 y pocos jugadores, 500 y pico kilos, ostras, está bien. Estamos hablando de Colmenarejo, de la población Sí, sí. del noreste de Madrid, población de 9.000 habitantes, en los cuales me vino gente, incluso me vino gente de fuera de Madrid a la competición, a participar y a colaborar, ¿vale? Familiares que vinieron a verlo, es decir, en un torneo en el cual juntas a muchos jugadores, porque claro, tú haces un torneo de 5x5, benéfico, y organizas 2 partidos, ¿vale? Estoy hablando de nuestro nivel, ¿eh? Organizas 2 partidos. ¿Qué tienes? 48 jugadores. Y el público que te vaya a venir. Yo en un torneo de 3x3 en el cual permites que juegue tanta gente a la vez, es relativamente fácil acumular, ya te repito, una población pequeña y demás, es relativamente fácil. La segunda competición que la hicimos hace unos meses, vinieron la mitad de los equipos, 24, y recaudamos 304 kilos. Es decir, en proporción recaudamos más que en el torneo 48, ¿vale? Entonces, creo que es otro motivo más para decir, joder, es una competición en la que es fácil que la gente pueda participar porque todo el mundo juega, porque lo que te decía antes, al final los niños quieren jugar, pero coño, los mayores también queremos Sí. jugar. Entonces, ostras, organizas un torneo en el que la gente juega y en este caso haces una labor social, ¿no? Ayudas, colaboras a ayudar a familias necesitadas del pueblo. Ostras, pues a lo mejor es otra manera de decir, oye, podemos incentivar el 3x3 de esta manera, ¿no? En el cual la gente colabora, participa, juega y se divierte. No lo sé, es Sí, otra manera. es una muy buena idea, ¿eh? Una muy buena idea. En mayo es posible que organicemos otro, ya te avisaré. Vale. Tú, dínoslo y buscamos gente. Sí, sí, no, ahora que te tengo en contacto, aguante lo que te he dicho ahora nada más empezar, que soy más pesado que... Pues eso. Bueno, creo hemos hablado de baloncesto, hemos hablado de niños, hemos hablado de 3x3, hemos hablado de baloncesto a nivel nacional. No sé si tú crees que se queda algo que no hayamos dicho, algo que no hayamos comentado, algo importante que decir o que añadir. Podría estar hasta las 3 de la mañana. Es un deporte muy joven, y en el que yo estoy poniendo muchas energías
y estoy feliz de cómo está saliendo y me gustaría que saliera más y que hubiera más gente y así yo poder relajarme un poco. No me importaría, no me importaría. Ahora estoy disfrutando el momento, estoy ayudando a gente a formarse, incluso a organizar torneos. Vamos a tener ahora uno el día 8 de marzo y estoy ayudando a organizarlo a un responsable de un equipo de 3x3 que van ya un par de años compitiendo y demás y funciona muy bien. Y ya llevo tiempo diciéndole, organiza tú algo. Yo te ayudo a organizarlo. Y he organizado ya, o sea, he ayudado a organizar torneos a bastante sitios, bastante gente. Y estoy encantado de hacerlo. No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque quiero que esto funcione. Quiero que funcione porque creo en ello, creo que es divertido. Creo que es divertido, creo que es un baloncesto, además. Mira, sí que hay un último tema que quiero comentarte. Hay un grupo de edad, en chicos y chicas, que tiene un nivel de abandono de baloncesto enorme. Enorme. Segundo año de cadete en chicas, primer año de junior en chicos, ¿vale? Por estudios, preparando universidad, o primer año de universidad, es decir, hay un abandono tremendo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ocurre que tú entrenas un equipo 2 días, 2 horas o 3 días, hora y media, ¿vale? Más partido. Y si encima doblas con el equipo superior, etcétera, etcétera. Y claro, dice, joder, me encanta el baloncesto, quiero seguir jugando al baloncesto, pero yo no puedo Comprometerme. comprometerme a eso. El 3x3, y ahí vuelvo otra vez a la federación, y es que además lo he comentado en otros sitios más veces, a ver si les llega y se enfadan conmigo y dicen, mira, vamos a hacerte caso. Es un número de jugadores y jugadoras que dejan de jugar a baloncesto enorme. Y en 3x3 necesitas entrenar menos tiempo y la frecuencia de competición es menor. Llegará un momento en el que se entrenará mucho, pero se entrena diferente. Es decir, tú un entrenamiento de 2 horas en 5x5 simulas la duración de un partido. Tú si haces 2 horas en 3x3 no estás simulando un partido. Estás creando un trabajo físico que no está acorde con la realidad del juego. A grosso Sí, modo, sí. ¿vale? Pero, joder, si tú dices, vale, pueden entrenar un día a la semana, 1 hora y media, y juegan 2 veces al mes. ¿Cuántos chicos y chicas seguirían jugando a baloncesto? Yo creo que muchos. Si les das esa posibilidad, yo creo que habría muchos que lo harían. Incluso escuelas. Yo, por ejemplo, en la escuela de nuestra, los niños entrenan 2 días a la semana, 1 hora, hora y cuarto. 5x5 me refiero. Tengo muchas familias que me dicen, joder, es que no puedo venir 2 días porque tiene música, tiene piano, tiene recuperación de matemáticas, lo que sea. O, chico, no quiere que entrene 2 días por el motivo que sea. Pues te doy un día y hace 3x3. Necesito menos niños para competir en 3x3 también. Puedo sacar más escuelas de 3x3 que de 5x5. Es más fácil. Sí. Ir a una competición de 3x3 es mucho más fácil que una competición de 5x5. Lo que decías antes de pasarela. Yo, por ejemplo, me encantaría poder federar a mi equipo alevín. Tengo 16 niños en alevín. Un grupo de niños que funciona fenomenal. Fenomenal. ¿Sabes por qué no los federo? Porque la competición me obliga a un cierto número de jugadores mínimo para cada partido. Y repito, volvemos a lo de antes, entiendo el motivo, ¿vale? Pero la estructura que tiene esa competición es mucho mejor que la que estoy compitiendo ahora. Mucho más formativa para los niños. Es decir, los árbitros que tenemos no son árbitros en esta competición. No son árbitros, son chicos y chicas que, bueno, han jugado o les han dicho, hacemos un curso de fin de semana y arbitramos. Y llegan los partidos y los niños no saben por dónde les vienen. Entonces yo preferiría que estuvieran en una federación, en ese caso particular, ¿vale? Entonces, en 3x3 creo que tiene un camino y un ámbito que puedes tocar tantos palos. ¿Cuánta gente deja de jugar baloncesto que tienen mi edad? Yo tengo 51, voy a cumplir 52. Yo no puedo jugar 5x5, entrenar 2 días a la semana, pero me encanta jugar a baloncesto.
Pues chico, entreno un día y juego un torneo al mes o 2. Y me lo paso. ¿Qué hacíamos con los amigos cuando, es decir, yo cuando dejé de jugar en su momento, pues quedaba con los amigos los fines de semana en el El parque. parque y echábamos ahí una pachanga. Pues esto es lo mismo, pero arreglado. Pues pero es la pescadilla que se muerde la cola. Porque, joder, es una idea muy buena para eso, para evitar o limitar un poquito el abandono del deporte. Pero claro, nosotros aquí, por ejemplo, en Moraleja, somos un pueblo, somos un relativamente pequeño, no llegamos a 6.000 habitantes, no hay mucho niño y en los cambios de generaciones eh, se descuelgan, hay a lo mejor equipos que no, que se quedan cojos, pero claro, tampoco hay nada cerca que pueda decir, oye, mira, pues en vez de 5x5, joder, apuntas a los chavales a 3x3 y los que sí que continúan de esa generación tienen una posibilidad más de poder competir o de jugar contra otros niños. Es, es que es un poco. Porque, claro, luego el año siguiente, cuando vuelvan a cambiar de categoría, a lo mejor en ese momento hay más niños. ¿Qué haces? ¿Quitas de Ujú. ahí el equipo de 3x3 y vuelves a 5x5? Uf, es una pelea. Dependiendo de la edad y de los niños, a lo mejor cuando ocurra eso, les ha gustado tanto que doblan, Sí, ¿sabes? Es decir, yo creo que eso mismo que dices, es una población pequeña, es cuestión de venderle el producto bien al ayuntamiento de turno, porque claro, en vuestro caso dependéis del ayuntamiento. claro. Entonces, ahí es una complejidad un poco mayor, porque claro, tú tienes que decir, oye, para que salga esta actividad, tengo 8 niños, 7 niños, no me llega para participar en la competición porque voy a llegar el sábado y se van a poner 3 malos y la hemos liado. Eh, Podemos hacer 3x3 con ellos, van a hacer baloncesto, van a competición en sus torneos. ¿Qué pasa? A lo mejor para que esos niños puedan competir te tienes que venir aquí a Claro. Comenarejo o a Galapagar o a San Lorenzo del Escorial. Entonces, es una situación complicada, pero yo creo que en el momento que se vaya conociendo más, si haya gente que entienda más cómo funciona, porque es que hay mucha ignorancia, mucha ignorancia. Entiéndeme bien, ¿eh? Ignorancia es falta de conocimiento, Sí, no es sí, un sí, sí, insulto. sí. Entonces, mientras no se conozca y no se le dé más bola, vamos, yo es que el baloncesto puede reventar el número de licencias como el 3x3 empieza a funcionar y va a tener 5x5 y 3x3. Es decir, porque hay miedo de que al 5x5 el 3x3 le quite jugadores. Hombre, alguno le quitará, pero yo creo que el primer rango que afecta es a los del abandono. Eso para mí es esencial. Yo creo que es básico y esencial. Y si tiraran por ahí las federaciones de inicio, vas a tener muchas más licencias. Así que poco más te voy a contar porque además, ya sabes. Bueno, pues, a ver, ya lo último. Lo que le pido a todos los invitados que vienen por aquí siempre al final, que son 3 recomendaciones. Una para leer, una para ver y una para escuchar. O sea, quiero decir, un libro, algo audiovisual, una serie o película y algo de escuchar, algo de música. Yo es que de música, como soy un poco carca, me gusta todo tipo de música, ¿eh? No le hago ascos a nada. Pasa que hay cosas que escucho un ratito y me cansan. Yo soy de la época de 70, 80, 90. Me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Algo en Y a mí, especial? Michael Jackson, Elvis es anterior, evidentemente, es 70, 60, 70, pero yo lo conocí, pues eso, en los años 80. Eh, Soy muy clásico en ese sentido. Me gustan mucho las bandas sonoras. Yo creo que las bandas sonoras antes, la música de las bandas sonoras de las películas de antes estaban mejor enfocadas a las de ahora. Ahora metes el éxito de fulanito o de menganito y ya está.
Entonces, no sé, los scores de las bandas sonoras me gustan mucho, mucho, mucho. El Señor de los Anillos, por ejemplo, me encanta. El de La Roca, la película La Roca, me parece que tiene un ritmo increíble. Me apasiona esa banda sonora, sobre todo el score principal me parece tremendo. Pero, por ejemplo, Tarantino, los scores están muy bien y las bandas sonoras al final son canciones de los 70. Entonces, que está muy bien, está muy bien hilado todo y demás, pero bueno, es diferente. A nivel de series, O película, serie o película, algo audiovisual. película, pues hombre, si nos ceñimos al mundo del baloncesto, Coach Carter, me encanta. La primera es Space Jam, la segunda es infumable. O sea, evidentemente es infumable para mí. Los blancos no la saben meter, o sea, es divertidísima, me parece genial. Y que no tenga que ver con el baloncesto, yo soy un poco friki, soy un poco raro. Las aventuras de Ford Fairlane, ¿vale? Es una película muy curiosa, ganó Razzie a la peor película del año, y el doblaje pilló en la época de la huelga de dobladores en España y en los años 90, y al personaje principal lo dobla Pablo Carbonell. Si tú pones en Google frases for Farlane, alucinas. Son barbaridades, ¿eh? O sea, la película es una chorrada como Sí. un camión. La música es muy buena, es rock and roll, está muy bien. Y luego hay muchas romanticonas que me gustan. Yo es que soy muy tierno en el fondo. ¿Y de leer? No soy mucho de leer. Me gustó mucho La historia interminable. Me gustó mucho La historia interminable. Pero no he leído muchos más libros. El 8, por ejemplo, lo leí hace muchos años, influenciado por una novia que tuve. Y reconozco que me gustó. La historia del 8 está muy bien. Es un tema de ajedrez y demás. Y está muy chulo. Pero nunca he sido de leer muchos libros. He leído, por ejemplo, los de Scariolo, me encantan, o sea, pero ahí ya es vicio, eso ya Sí, sí. es la profesión, ¿no? Ya lees a estos dioses del básquet. Phil Jackson, por ejemplo, le he leído un poco, tampoco mucho, porque es igual de cansino que yo, entonces no... Café para muy cafeteros, ¿no? Sí, 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 desde luego. Pues, Moisés, yo poco más, nada más que agradecerte que hayas gastado un ratito de tu tiempo con nosotros y que podamos divulgar un poquito y dar voz al baloncesto 3x3. Yo te agradezco mucho que cuentes conmigo, que me hayas contactado para poder hablar de esta pasión, porque mi pasión es el baloncesto y en mi vejez el 3x3 está siendo una pasión muy divertida que está relacionada con 3x3 que yo jugaba hace muchos años en casa de Pepe y que le llamamos reglas Casa Pepe. Y las reglas Casa Pepe son en muchos aspectos muy similar a FIBA 3x3 y eso fue lo que me enganchó hace 2 años y medio. Cuando descubrí las normas y vi que estaban relacionadas con este juego que yo jugaba, mucho más contacto que el 3x3 FIBA, ¿eh? Mucho más, mucho más. Pero la velocidad de ejecución, el ritmo, la norma te permitía atacar siempre súper rápido. No a todos mis equipos les ha gustado que metiera el juego de Casa Pepe, porque involucra mucho, mucho contacto, pero bueno, era muy similar y digo, eso fue lo que me hizo el clic y estoy enamorado de esto. O sea, me encanta. Me ha llegado 20 y tantos años tarde, también hay que decir. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Totalmente. Moisés, muchas gracias y muchas gracias a todos si habéis llegado hasta aquí y espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido, que
tengáis esa curiosidad y que os pique el gusanillo de probar, si os gusta el baloncesto, probar 3x3. Así que muchas gracias a todos. Nos despedimos aquí y nos vemos en la siguiente charla. Un saludo a todos y hasta luego.